Buenas tardes a todos y bienvenidos a este jueves de After Business, que como saben, pues es el primer jueves de cada mes. Agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y pues hoy vamos a hablar de la automatización tocando a la puerta. Y nos va a hacer favor de hacernos una pequeña presentación el ingeniero Gabriel Díaz Garza Martínez. Voy a presentar mi pantalla para platicarles un poquito de quién es él. Más déjenme, aquí les comparto mi pantalla. No sé si ya la puedan ver. Ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Gabriel Díaz Garza Martínez. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y asimismo cuenta con una maestría en administración de negocios por la escuela John Copping International Business School en Suecia. Se ha desempeñado en empresas como Mobility ADO, en el cual ha sido invitado a consejo, y esto ayudó a consolidar su conocimiento respecto a la manera en la que se realizan análisis financieros y estratégicos dentro de una empresa multinacional. Asimismo, trabaja en NU for IT Automation como consultor de automatización y procesos. En esta empresa, el ingeniero Gabriel se enfoca en ofrecer soluciones digitales basadas en software de automatización para empresas globales como Walmart, P&G, Unilever, Nestlé, AON, entre otras. Entonces, pues le quiero dar la más cordial bienvenida al ingeniero Gabriel Díaz. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. ¿Andas por ahí? Aquí ando, claro que sí, Claudia. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, con mucho gusto y feliz de estar participando en este foro, ¿no? No, hombre, al contrario, Gabriel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues te dejo a la audiencia toda tuya. Va, buenísimo. Pues entonces, ahorita les voy a preparar una presentación. Espero que sea más, que fluya como plática, que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos ir resolviendo. Pero vale, denme un segundito y les comparto pantalla. ¿Me avisan, por favor, cuando ya se esté viendo? Ya se ve. Gracias, perfecto. Pues ya después de la introducción de Claudia sobre quién soy, nada más brevemente platicarles un poco sobre, pues ya llevo 5 años haciendo esto, hemos participado en más de 50 proyectos de automatización en empresas como Walmart, Nestlé, y pues me ha tocado dirigir varios de ellos, ¿no? Y pues justamente cuando Andrómeda me buscó para la posibilidad de darles una plática, feliz acepté, justamente porque me gustaría platicarles un poco, sí, de la automatización en general, pero acotarlo a un tipo de tecnología en específico que siento que en México ha pasado un poco desapercibida o por lo menos no se está hablando tanto, ¿no? Entonces, empecemos con una pregunta, ¿no? Es una pregunta bastante trendy, bastante que siento que a veces hasta se usa de clickbait en artículos. Pero bueno, me gustaría que empezáramos con esto, que me platicaran un poco igual su percepción sobre qué actividades esperan que sean automatizadas, ¿no? En concreto, ¿qué profesiones creen que serán transformadas? ¿Qué va a pasar con ciertas industrias? ¿Qué han leído, escuchado, visto en general, ¿no? ¿Qué actividades ustedes consideran pueden ser automatizadas, ¿no? Entonces, por favor, si algunos me pueden dar sus opiniones, adelante, ¿no? Pues la fabricación de algunos productos o la programación de algún código. Ok, pero por ejemplo, la fabricación de productos, las líneas automatizadas de producción ya llevan un rato, ¿no? Sí, claro. ¿En qué otra cosa lo puedes visualizar en 5 años? ¿En dónde vas a ver cosas ya automatizadas?
Gabriel, comentan aquí en el chat, Juan Pablo Suárez, las actividades que tengan gran repetitividad y escalabilidad. Y Luis Enrique Noguera dice, todas las profesiones e industrias pueden ser automatizadas. Eso está, ok, eso está muy general en mi opinión, ¿no? Entiendo, todas las actividades pueden ser automatizadas, pero en concreto díganme ejemplos, ¿no? Algunos casos, pongamos... La contaduría, por ejemplo, los servicios administrativos. Contaduría, administración es un buen ejemplo, perfecto. En la logística también, ¿no? En logística, ¿en qué parte de logística, por ejemplo? Pues en todo el control de desperdicios, por ejemplo, que hay muchísimo en los almacenes. Cuando llega en inbound, en outbound, es un sector bastante importante que ya se está automatizando, que yo creo que en otros países ya están automatizados, pero que en México, al menos que yo sepa, nada más en el norte es donde existen algunas plantas ya 100% automatizadas. Buen ejemplo. Perfecto. Luis Enrique acaba de levantar la mano. Adelante, Luis Enrique. Venga. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Perfecto. Sí, justo de la parte de, por ejemplo, industria automatizada, puede ser transformación de materia prima a un producto desde que entra, todo el proceso automatizado y seguido, y al final hasta que sale y hasta su distribución en la casa del cliente o donde tenga que llegar. Digamos, toda esa cadena de suministro, desde que llega hasta que sale, puede ser automatizado. Ok. También aparte de servicios, ¿no? La atención a un cliente, desde puede ser en el aspecto físico, yo por llamarlo de alguna forma, en tienda, o sea, las respuestas que puede tener el cliente con la interacción de algún tipo de robot o display, también eso ya se puede meter directamente a bases de datos y todo eso automatizarlo para tener respuestas en tiempo real de lo que se puede tener en la tienda, ¿no? Me parece muy buen ejemplo también. Digo, incluso quizá un poco más exótico, ya hay cafés que son atendidos por robots, restaurantes que son atendidos por robots igual, ¿no? Pero justamente, ahora sí, pasando un poco, mencionaste un punto, servicios, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Yo, en esta pregunta, cuando la escucho, cuando la leo, tengo tres problemas principalmente. El primero es que siempre se le asocia una connotación un poco trágica, un poco lúgubre, un poco el fin del mundo va a llegar, ¿no? Y eso es justamente parte de lo que me gustaría atacar a lo largo de la plática y de quitarle un poco los estigmas que tiene alrededor de la automatización, ¿no? El segundo punto que me causa un poco de pendiente es que siempre está orientado al futuro, ¿no? O sea, siempre estamos platicando de van a automatizarse en 5 años, en la siguiente década, pero nunca, por lo menos no es tan común, que estemos platicando la automatización en el presente y ya en hoy en día, ¿no? Y por último, muy importante también, es que normalmente la automatización se le da un tono un poco lejano al ambiente en donde nosotros nos movemos, ¿no? Muchas veces se enfoca automatización en la parte industrial, quizá también se enfoca en hoy ya un poco más elaborado, quizá en automatizaciones, por ejemplo, en el sector médico, en donde al momento de dar algún tipo de análisis, con un poco de machine learning, etcétera, entrega como tal de mercancía de forma automatizada, ya sabes, conductores autómatas, pero pocas veces se aterriza el concepto de automatización a el ambiente más cercano a la mayoría de nosotros diría, que es la oficina moderna, ¿no? Entonces, justamente cómo implica y cómo afecta la automatización en la cuestión de servicios es lo que me gustaría entrar a detalle y platicarles un poco más, porque la realidad es que hablando un poco de automatización en forma industrializada con robots mecánicos, hablar quizá de automatización en nivel médico, también en la parte logística, como comentábamos, requieren de muchos inputs, millones de datasets para una implementación correcta y sobre todo están procesando información que no es estructurada, ¿no? Estamos hablando de imágenes, estamos hablando del lenguaje natural, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de esos retos,
entran herramientas tecnológicas como es Machine Learning, como es inteligencia artificial, a atacar y a procesar para buscar una automatización de eso, ¿no? Pero si nosotros ponemos en contexto lo que estamos platicando ahorita y lo aterrizamos a un environment de la oficina, nos damos cuenta en realidad que cuando nosotros evaluamos tareas que se llevan a cabo normalmente en el día a día, suelen tener inputs estructurados, ¿no? Estamos hablando de reportes de Excel, estamos hablando de texto que viene en un formato específico. Entonces, para automatizaciones orientadas en ese tipo de cuestiones, no necesitamos herramientas tan avanzadas como Machine Learning y Automation y inteligencia artificial, sino que pasamos a un nivel de tecnología quizá un poco más básico, pero súper efectivo, ¿no? Y justamente eso es lo que espero que les pueda transmitir el día de hoy y que entendamos al 100% esta tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología estamos platicando? Se llama RPA, Robotic Process Automation, o también, como le digo yo de cariño, bots, ¿no? Cuando digo bots o RPA no me refiero a justamente algún robot electromecánico que está llevando una tarea física, no me refiero a un chatbot que está contestando mensajes por correo electrónico dentro de un portal web, ¿no? A lo que me refiero en concreto y la definición de Robotic Process Automation es un software que lleva a cabo un proceso estructurado en la computadora mientras está haciendo actividades que parece que son de una persona, ¿no? Y aquí hay varias cosas importantes en esta definición, ¿no? La primera y la más importante, es que es un proceso estructurado. Es decir, son una serie de pasos que podemos definir, que podemos poner en papel y que se pueden identificar de forma secuencial, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos explicar qué es un proceso, qué se hace en un proceso, justamente es algo muy importante para poder utilizar la tecnología, ¿no? Segundo punto es que sea en la computadora, ¿no? No podemos esperar que, bueno, que el bot obtenga de la aplicación de mi celular. No pasa, ¿no? Hay muchas aplicaciones que sí se conectan a la computadora, etcétera, pero tiene que estar ambientado en una computadora, ¿no? Y el último punto es simulando ser una persona. Cuando está trabajando el sistema, lo que va a hacer es, si es que abre un portal web, va a ingresar las credenciales de una persona, va a navegar a la pestaña donde tiene que navegar, va a dar clic en el hipervínculo que tiene que dar clic y va a descargar el archivo que tiene que descargar, seleccionar parámetros, etcétera, ¿no? Es decir, está haciendo acciones con la computadora que una persona haría, ¿no? Dando clics, moviendo mouse, dando teclazos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco para que le podamos poner cara, obviamente les voy a poner unos ejemplos más adelante para que sea más fácil y más visual como tal toda la explicación. Pero si hiciera una comparación un poco burda, pero fácil de entender, estaríamos hablando que el RPA es similar a una macro. Pero una macro en esteroides, ¿no? ¿Y por qué lo comparo contra una macro? ¿No? Si nosotros ejecutamos una macro, vemos cómo está trabajando en el Excel, cambiando fuente, formatos, haciendo los cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un RPA como tal no está limitado a trabajar con un solo tipo de sistema, no está limitado a trabajar solo con el Excel, sino que, por ejemplo, pues como hace 10 minutos de cuando te desconectaste. Estabas diciendo que era muy parecido a macros. Sí. De Excel. Wow, sí me seguí un buen rato hablando entonces, A ver. Denme un segundito y les comparto pantalla nuevamente. Vale. ¿Me confirman, por favor, cuando vean mi pantalla, por favor? Sí, claro. A ver, aquí te digo. Listo. Buenísimo. Entonces, la comparación contra una macro, ¿no? Que es un poco burda, pero justamente para ejemplificarlo un poco, cuando nosotros vemos a una macro trabajar, abre el Excel, cambia los formatos, hace el procesamiento de la información y todo se ve bastante rápido, ¿no?
un RPA como tal, nosotros lo vemos trabajando y es muy veloz y habla, pero no está limitado solamente a un archivo Excel, ¿no? Sino que lo ves abrir el portal web, lo ves extraer la información, por ejemplo, de facturación que le has hecho a cierto cliente, lo ves abrir SAP, descargar justamente tu facturación del mes, lo ves justamente entrar a un archivo Excel, hacer esa comparación, hacer el match, a elaborar el formato que esperas y después te lo comparte por correo electrónico, ¿no? Entonces, estás viendo como tal un sistema que está trabajando, un robot que está trabajando con 4 sistemas diferentes y que te está al fin y al cabo arrojando la información por correo electrónico, ¿no? Estamos hablando de Excel, pasó por Excel, pasó por un portal web, pasó por SAP, un RP, pasó igual por Outlook y adicional a eso es muchísimo más estable que una macro, ¿no? Una macro tú le cambias la columna y entra en caos, se pierde como tal el flujo del proceso y se detiene y no te arrojó nada, ¿no? Un bot como tal está diseñado para que apunte directo a un elemento, no sea como tal un da clic en esta posición, ¿no? Sino que está apuntando a un elemento directamente en el portal web y también eso hace que, vaya, si el portal web hoy está tardando 2 minutos en que se cargue la página, el bot está esperando como tal ese elemento, ¿no? Entonces no es como que se va a romper el proceso y va a perderlo, ¿no? Entonces, un bot es muchísimo más estable y también muchísimo más poderoso que una macro en ese sentido, ¿no? Y hablando, obviamente, ya pasando a como tal las características y los beneficios del RPA, obviamente el primero al hablar de cualquier tipo de robot es velocidad, ¿no? En promedio les diría que después de una implementación, el bot lo hace, digamos, un 90% más rápido del proceso que un usuario. Y esto como tal tiene otras implicaciones que como tal es darle escalabilidad a su proceso de forma orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos hablando de un proceso que está sufriendo un crecimiento acelerado, es decir, que hoy está procesando 1000 transacciones, la siguiente semana procesa 2000 transacciones, en 3 semanas 3000 transacciones, aguantar ese procedimiento de forma normal es muy complicado, pero con el bot estamos hablando de que estaría quizá tardándole otros 20 minutos para terminar el proceso, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hay picos transaccionales en el mes, ¿no? Digamos que al final como tal, al cierre de mes es muy común, ¿no? Es un caos en muchas de las empresas y es quedarse hasta las 4 de la mañana a terminar lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero pues justamente con un sistema vas a tener el proceso listo y terminado en tiempo y forma y ya solamente lo vas a validar, ¿no? Otro punto no tan obvio quizá es, pero muy importante, es como tal un aumento en la calidad del proceso y en el control. Nosotros como personas y considerando el volumen al que nos enfrentamos en el trabajo laboral en el día a día, es muy común que haya cierto tipo de fatiga y que se causen errores, ¿no? Que pasemos por ahí algún problema, que se nos vaya algún errorcito, que al fin y al cabo puede generar una pérdida en la operación. Justamente una ventaja del bot es que reduciendo esa interacción humana y siguiendo el proceso al pie de la letra, estás reduciendo casi al 100% ese tipo de cosas, ¿no? Y adicional, estás dándole un control mayor a la operación, porque en el momento en el que el bot se enfrenta a una excepción o algo diferente a lo que tenía planteado, levanta la mano y te dice, oye, échale un ojo a esto, no estoy seguro que esté bien, y no es procesado normalmente, ¿no? Y otro punto importante es al momento de hablar de cualquier tipo de tecnología, se pone mucho en comparación contra implementaciones de IT normales, ¿no? Entonces, la diferenciación del RPA es que es una implementación sumamente ágil, muchísimo más veloz y no tan cara como se suelen hacer implementaciones a nivel empresa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y un poco más concreto, la implementación de un bot suele tomar entre
les diría en promedio entre 3 y 5 semanas, ¿no? Entonces tú en un mes ya tienes tu proceso automatizado. No tuviste que esperar 6 meses y no tuviste que pagar millones de pesos por esa implementación. Suelen ser muchísimo más accesibles y justamente hacen que sea muy fácil de justificar el business case para su implementación, ¿no? Y por último, y muy importante, es la liberación del personal. Justamente esta parte tenemos muchas veces a nuestro equipo de trabajo enfocado en tareas transaccionales, haciendo talacha, porque al fin y al cabo es necesario, pero no le están dando ningún tipo de valor agregado a nuestra operación, ¿no? Entonces, justamente estos sistemas, al tomar ese tipo de tareas y automatizarlas, permiten que el usuario no esté metido con la nariz clavada en la computadora haciendo todo el data crunching, sino que esté enfocado ya en la toma de decisiones como tal, ¿no? Y esto como tal nos lleva al siguiente punto, que les comentaba un poco al principio sobre la quizá percepción que se tiene al momento de hablar de automatización, que suele ser muy trágica, muy lúgubre, pero en realidad desde mi punto de vista lo que está haciendo la automatización en un ambiente laboral de la oficina es potencializar como tal a las personas, ¿no? No estamos hablando de automatización de puestos de trabajo, sino que se está hablando de automatización de tareas como tal, ¿no? Y justamente está el siguiente punto, que está ligado a lo que estamos hablando, ¿no? Es un poco irónico, pero al fin y al cabo estos bots lo que están haciendo es take the robot out of the human, ¿no? Estamos como tal buscando que justamente nuestra fuerza laboral pase de ser white collar workers, o godines quizá como se conoce, a ser cognitive workers, ¿no? Realmente estamos dejando que toda la parte transaccional talacha no tiene por qué hacerlo una persona, ¿no? Es algo que es repetitivo, es algo que es estructurado y que fácilmente se puede automatizar para que únicamente se centre en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el usuario pasa de ser como tal un esclavo de su trabajo a ser un supervisor como tal de diferentes bots para únicamente centrarse en excepciones y en la toma de decisiones a partir de la información que está siendo generada, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos en concreto para ponerle justamente cara y quizá un poco, que sea un poco más visual esta explicación. Como tal, este bot lo tenemos, es un bot que desarrollamos para varias empresas de bienes de consumo. El caso, por ejemplo, Nestlé, P&G, Unilever, empresas grandes, Henkel, su cliente principal suele ser Walmart y también suele ser uno de los más complicados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es mucho volumen y al mismo tiempo tiene varias validaciones que hace que sea un proceso susceptible de errores, ¿no? Entonces, este bot como tal, lo que está haciendo es, Walmart te emite unas órdenes de compra, necesito que me entregues este producto, y lo que hace el bot es obtener citas para este producto, ¿no? Entonces, aquí en este archivo Excel, vaya, en este caso es un archivo Excel, lo que hace el sistema es, ok, veo que cada uno de estos renglones es una orden de compra y cada separación es una unidad de transporte. Entonces, lo que identifica el sistema es, todas estas órdenes de compra van en una unidad, todas estas órdenes de compra van en una segunda unidad, todas estas en una tercera unidad, etcétera. A partir de que ya tiene claro su input, lee ese archivo Excel y procede entonces al portal como tal de Walmart a registrar estas órdenes de compra y a generar una cita. Ahí cada renglón que están viendo es una orden de compra siendo capturada y cada cambio de pantalla es una unidad de transporte diferente. Cuando estamos hablando de empresas como Nestlé, como Unilever, pues el volumen que manejan es altísimo y esta tarea la repiten N veces, ¿no? Y obviamente vieron la velocidad en tiempo real del bot, pues es difícil comparar eso al tiempo que le tarda a una persona. Después, la solicitud también se genera en archivos de Excel en formatos específicos y se comparte como tal a los centros de distribución correspondientes. Este otro sistema es un clasificador de documentos como tal y lo tenemos funcionando en un broker de seguros.
¿Qué es lo que hace este sistema? Bueno, antes también un punto importante que quería resaltar con este sistema es que muchas veces cuando estamos hablando de tareas transaccionales, automáticamente pensamos que son tareas sencillas o que son actividades muy simples, ¿no? Pero una tarea repetitiva puede tener N cantidad de pasos, en realidad puede interactuar con N sistemas y puede tener N reglas de negocio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un sistema un poco más complejo que lo que está haciendo es justamente leer correos electrónicos en volúmenes de miles al día y cada uno de esos correos electrónicos tiene una serie de documentos ligados a una transacción. Entonces, lo que hace el sistema es entrar a cada uno de esos correos, leer cada uno de esos archivos y clasificarlos, ¿no? Si el sistema se encuentra con un documento que no tiene en su base de datos, dice, oye, ojo, ¿no? Le enseña como tal esto al usuario y el usuario dice, ok, perfecto, este documento son condiciones adicionales, selecciona como tal las palabras ancla que le van a ayudar a que sea procesado en una siguiente corrida y ya la segunda vez lo va a trabajar automático. ¿Cuál es la finalidad de esto? Al fin y al cabo no es solamente clasificar y dejarlos en una carpeta local ya clasificados, ¿no? Sino lo que hace este sistema es, oye, pues fíjate que para el tipo de transacción de GNP responsabilidad civil, tú tienes que esperar carátula, factura, endoso y bajas, ¿no? Entonces, con esos lo que hace el sistema es buscar justamente esos documentos entre los que está leyendo y entonces le da seguimiento y le dice, oye, ¿sabes qué? Me faltan estos 2 documentos, compártemelos. 2 días después me faltan. 3 días después no te contestan, lo escala y lo manda a otra persona correspondiente, ¿no? Y hoy en día también este sistema ya no solamente clasifica, sino que también extrae como tal los datos como, no sé, si se enfrentó a una póliza, extrajo el nombre del asegurado, extrajo la fecha de nacimiento, fecha de vigencia, prima total, y todo eso lo está capturando en una base de datos. Entonces, este proceso es mucho más complejo aún quizá al proceso de citas, pero de tal forma sigue siendo algo estructurado, ¿no? Estamos hablando de formatos PDF que son, digamos, iguales, ¿no? Es decir, el formato de una póliza dentro de Qualitas es siempre igual, ¿no? El formato de una póliza dentro de Seguros Atlas es igual, etcétera. Entonces, el sistema sabe en dónde tiene que extraer como tal esos datos, ¿no? Y adicional a eso, pues justamente tiene una forma de aprender de manera asistida. Y, pues bueno, un poquito lo que tenía la intención como tal en la plática es quitar como tal esa idea de la automatización viene mañana, viene en 2 años, en 5 años el futuro. O sea, la automatización como tal está pasando ya. O sea, todas las empresas internacionales que tenemos trabajando aquí en México, con las que trabajamos muchos, ya tienen departamentos como tal enfocados a automatización. Ya es algo que está realizándose, pero muchas veces ese conocimiento se queda únicamente en el departamento de IT y ni siquiera nos enteramos que existen herramientas de este tipo, ¿no? Y adicional, no está pasando en el hospital de Sacramento, California, en donde se está llevando a cabo un proyecto para que automáticamente se identifique si un lunar es cancerígeno. Vaya, está pasando en un ambiente laboral cercano a nosotros, como es la oficina, ¿no? Y el segundo punto era justamente romper esa imagen que se tiene en donde la automatización viene a sustituir empleos completos y más bien aterrizarlo, quizá desmenuzar un poco ese statement y entender que la automatización está enfocada a tareas mecánicas y repetitivas en específico y que realmente lo que se hace con eso es potencializar la capacidad de nuestro equipo de trabajo para tener un mejor desempeño, ¿no? Y por último, viene ya como sugerencia o propuesta en el caso, en donde nos aseguremos que como tal nuestro trabajo en el día a día
no esté empantanado en tareas repetitivas únicamente, en generación de reportes, y que realmente estemos aprovechando y estemos vendiéndonos como tal a nosotros en temas más cognitivos que requieran un poco más de nuestro criterio, y sobre todo que no subestime los soft skills que tenemos, en el sentido de que si algo se le complica a una máquina es entender, demostrar emociones, que eso es algo sumamente útil en una comunicación asertiva, en temas de negociaciones, en trabajo en equipo, etcétera. Entonces, justamente también invitarlos a que esos soft skills que tenemos los tomemos como diferenciadores y vaya, casi se conviertan en hard skills en verdad, ¿no? Y pues eso es un poco lo que les quería platicar, realmente aterrizar un poco este tipo de tecnologías, introducirlos a ella en caso de que no la conocieran, y romper justamente esos estigmas que están relacionados con la automatización, ¿no? Pero bueno, espero que les haya resultado interesante, y por favor, ahora sí, si tienen preguntas, adelante, ¿no? Pasemos justamente a esa parte. Muchas gracias, Gabriel. Pues antes de pasar a las preguntas, ahorita mi compañera Andrómeda Pérez les va a poner en el chat una pequeña encuesta, a ver si nos pueden ayudar, por favor, a contestarla, para ver cómo podemos mejorar, qué otros temas también quisieran abordar. Entonces, les toma un minutito, si nos pueden ayudar con eso, se los agradeceríamos mucho. Y pues para las preguntas, podemos verlas aquí en el chat. Yo te las puedo leer, Gabriel. Las pueden escribir aquí. Y Miguel Bernal, vi que levantaste la mano. Si gustas abrir tu micrófono. Muchas gracias, Claudia. Gabriel, muchísimas gracias por la plática. Mucho gusto. Yo tengo una pregunta, digamos, un poco sencilla. Ya hablabas al principio de... No hay preguntas sencillas, ¿verdad? No, comentabas al principio que, bueno, pues esto del Robotic Process Automation es como macros con esteroides, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros, yo trabajo en la Corte, estamos en un área de innovación, y lo que buscamos, pues, es generar diversas automatizaciones para justo tareas repetitivas, la talacha, como tú lo bien dijiste, ¿no? La talacha de los godines, ¿no? Y decías, bueno, pues lo que yo quiero es entrar a una web, entrar a SAP, entrar a Excel, y bueno, hacer varias tareas de estas repetitivas. Y la pregunta en concreto es, ¿qué solución nos recomendarías? Porque, bueno, pues evidentemente mucho de lo que hacemos está basado en Microsoft Flow, pero como lo debes saber, pues la mayor parte de los conectores que traen la carnita que buscas para, o las capacidades más bien que buscas para acelerar tus automatizaciones, son premium, y pues realmente nos sale carísimo. Entonces, ¿hay por ahí algún open source o qué recomendación nos haces, ¿no? Al respecto. Muchísimas gracias. Claro. Mira, lo que como tal nosotros nos enfocamos, tenemos una tecnología propia, y mi departamento como tal, yo soy director de innovación de procesos, se enfoca en reunirnos como tal para ver la necesidad, entenderla y ya hacer una propuesta sobre cómo funcionaría, qué podemos mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, como nosotros trabajamos es, tienes esta necesidad en donde hay un gap de información entre punto A y punto B y se tiene que puentear esos datos, pues justamente se revisa, se identifica, se hace un escenario to be, y a partir de eso ya te comentaríamos cómo estaría funcionando esa parte, ¿no? Pero ahí, híjole, no, como no, déjenme dejar de compartir porque la verdad no veo quién me habla. Y ahora, a ver, ok, ¿quién hizo la pregunta? Ah, ¿qué tal, Miguel? Yo, okay, hola. Perfecto. Entonces, mira, ahí lo que te propondría, Miguel, es con mucho gusto, si quieres, podemos echarle un ojo a esos procesos que mencionas. Voy a poner mi correo electrónico en el chat, mándame un correo y con mucho gusto te apoyamos y te decimos, oye, ¿sabes qué?
esto va a funcionar de esta forma, podrías automatizarlo así, ¿no? Sí, obviamente ahí para que lo consideren sin ningún compromiso, ¿no? Muchísimas gracias. Ya tomé tu correo de la presentación y supongo que también es tu celular, ¿no? También, exacto, con mucho Perfecto. gusto. Muchísimas gracias, Gabriel. Mándenme un WhatsApp porque si me marcan, asumo que todos son el banco ofreciéndome tarjetas, entonces los mando directo a buzón. Mándenme un WhatsApp con mucho gusto, mándenme un correo y nos coordinamos para revisarlo. Igual pongo aquí el correo en el chat para que lo tengan todos, ¿no? No vayas a pensar que soy de los de Coppel, ¿no? Y ando queriendo cobrar. Muchas gracias, Gabriel. Mucho gusto. Listo. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta de alguien que quiera ponerla ya sea en el chat o abrir su micrófono para que aprovechen a Gabriel. Micrófono mejor para haya un poco más de interacción en la plática, ¿no? Entonces, a ver si hay más preguntas para que aprovechen aquí a Gabriel de cualquier duda que tengan. Adelante. Eugenio García, si quieres vamos con Eugenio García, que está levantando la mano, y seguimos con Luis Enrique Noguera. Adelante, Eugenio. Por ejemplo, de los bots que se utilizan ahora como parte de la política, ¿no? Para dar respuesta automática a ciertos comentarios. Eso, habías dicho que no ibas a hablar de eso, pero ¿sí es parte de la automatización? Mira, es que esa buena pregunta, ¿eh? Justamente está deslindándolo un poco de chatbots o bots en redes sociales, porque la realidad es que eso es un poco oscuro. ¿Y por qué es un poco oscuro? Porque pues se busca de cierta forma burlar políticas de redes sociales para simular ser como tal un usuario, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estás teniendo una granja de bots con 1500 usuarios rusos que están ahí escribiendo, que les cambias el nombre y la foto para que parezcan usuarios normales y los tienes ahí bombardeando preguntas, datos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente existen, te diría, diferentes a los que tenemos y obviamente, pues, del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Ok, gracias. De nada. Luis Enrique, creo que habías levantado la mano, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Adelante. Gracias por la plática, Gabriel. Con mucho gusto. Mi pregunta es un poco más del rubro académico, como de la generación de estudiantes que se van preparando en las universidades. Por ejemplo, en este tipo de automatización, ¿tú qué recomendarías tanto estudiantes como profesores como universidades de enfocar como esfuerzos para aprender ese tipo de tecnología? Digamos, más o menos como cuál sería el camino a seguir como para que en México se desarrollen más proyectos de ese estilo, iniciando por la parte académica y luego posteriormente ya llegar a la parte industrial y profesional. Claro. Mira, yo simplemente les diría que familiarizarse con la herramienta es bastante sencillo. En realidad, si tienen un perfil técnico y el comenzar a elaborar bots es algo relativamente fácil cuando estás orientado en las empresas como tal que a eso se dedican, ¿no? En México, aunque no lo creas, hay varias. Todas las consultoras tienen las Big Four también tienen una fuerza de automatización considerable, tienen personas que están trabajando en eso y están implementando varios proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, si el interés es empaparse, enfocarse de eso, pues ahorita ya estamos en un punto en donde es fácil, en donde buscas RPA y vas a encontrar un chorro de documentación, casos de éxito, pros, cons, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que yo recomiendo justamente a universidades y a estudiantes es
pues vaya, que no pasen de lado de esta herramienta, ¿no? Al fin y al cabo es algo fundamental el que tú tengas claridad, el estar trabajando en un equipo de trabajo y poder levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Esto puede ser como tal, puede ser atacado, puede ser implementado un bot y levantaríamos como tal la productividad enormidades, ¿no? Y justamente, pues, el ser conscientes de algo como tal te abre otras posibilidades, ¿no? Es decir, estar al tanto y preparado de. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Luis Enrique. Antes de ir con una pregunta de Juan Pablo Suárez, vi por ahí que había levantado la mano Fidel. Sí, tenía mucho que ver con lo que dijo Luis Enrique. Gracias. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, hay una pregunta de Juan Pablo Suárez que dice, ¿RPA se llega a considerar como una herramienta de BI? ¿De BI te refieres a Power BI o por dónde va esa pregunta, Juan Pablo? No, o sea, de Business Intelligence. Es que como lo veo como, o sea, al final Business Intelligence siempre tiene como ese enfoque de dar algo extra, ¿no? Una herramienta, un conocimiento extra a una empresa. Pero aquí realmente o sea, no tienes ese extra, sino simplemente es una automatización de un proceso, una tarea y demás. Eso era como mi duda, si entra en esas herramientas de Business Intelligence o es simplemente lo podríamos ver como automatización. Mira, yo te diría que el RPA puede permear en todos lados en la organización, desde equipos de trabajo en concreto que están buscando mejorar como tal, hasta esfuerzos ya un poco más organizados a nivel institucional, donde puede ser el departamento de IT normalmente el que esté como tal llevando a cabo o identificando áreas de oportunidad y ejecutando las automatizaciones, ¿no? Va, súper bien, muchas gracias. De nada. A ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Pues creo que no hay más preguntas, Gabriel. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. A ti, Gabriel, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este After Business. Muy buena plática, de verdad, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por conectarse a nuestra sesión de After Business. Les comento que el siguiente After Business, o sea, normalmente es el primer jueves del mes, pero nuestro siguiente After Business de junio va a ser el día 10, porque bueno, el día jueves 3, el primer jueves hay un asueto, entonces lo vamos a pasar para el día 10 de junio y nos va a acompañar la doctora Marcela Villarreal. Ella es gerente de ventas de DHL de su sede en Washington, D.C., entonces va a ser una plática muy interesante también para que nos acompañen el próximo 10 de junio. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho y los esperamos en nuestro siguiente jueves de After Business.